Lo rechazó delante de todos por ser campesino. Y esa risa le iba a costar la hacienda entera. El pueblo entero vio cómo Camila le devolvió el anillo a Julián, como si fuera basura. Él no gritó, no rogó. Solo apretó la mandíbula, tragó el orgullo y se fue caminando por el camino de polvo, con el corazón roto y la mirada firme. Camila era hija de don Ramiro, dueño de la hacienda más grande del valle. Su palabra pesaba, sus amigas se reían y su papá sonreía con superioridad. Un campesino no entra a esta familia, dijo don Ramiro sin siquiera disimular. Julián había trabajado años sembrando, criando y cargando bultos, y aún así creyó que el amor bastaba. Esa misma noche, Julián volvió a su rancho con las manos vacías pero la cabeza ardiendo. Se sentó bajo una lámpara vieja y miró sus botas llenas de barro como si fueran cadenas. En el silencio, recordó cada burla, cada pobre, cada nadie. Y juró en voz baja algo simple. Voy a volver, pero no para pedir. A la madrugada, sin despedidas largas, se fue del pueblo. Nadie lo acompañó. Nadie preguntó. Para todos, era otro campesino roto. Pero mientras caminaba hacia la carretera, una frase se le clavó como cuchillo. No vales nada. Julián sonrió sin alegría. Ese mismo dolor sería combustible. Y el destino ya había empezado a girar. En la ciudad, Julián descubrió que el mundo no perdona a los inocentes. Durmió en un cuarto estrecho, trabajó descargando camiones y aprendió a leer contratos como quien aprende a pelear. Un viejo comerciante lo observó por semanas. Era callado, cumplido, duro. Una noche le dijo, «Tienes hambre, pero no de comida. Eso sirve». El comerciante se llamaba Efraín y vendía maquinaria agrícola. Julián comenzó barriendo el taller y terminó armando motores con precisión. Aprendió de suelos, riego, producción, mercado. Efraín le hablaba como a un hijo. La tierra no es pobre, pobres son los que no saben usarla. Julián guardó cada palabra como si fuera oro real. Con el tiempo, Julián invirtió lo poco que ahorraba en herramientas y pequeñas ventas. No se metía en vicios, no se distraía. Su vida era trabajo y silencio. Mientras tanto, en el valle, don Ramiro seguía creciendo, pero también acumulando enemigos. La cosecha bajó, el agua falló, y las deudas empezaron a apretar como soga. Una tarde, Efraín le mostró un mapa de tierras en venta. «Mira esto, tu pueblo está quebrándose». Julián sintió un frío raro. No era nostalgia, era una oportunidad, no para humillar, sino para cerrar una herida de frente. Miró el mapa largo rato y dijo, «Quiero comprar tierra, pero no cualquiera. Quiero volver donde me hicieron polvo». Julián regresó al valle años después, pero nadie lo reconoció. Llegó en una camioneta sobria, con documentos en una carpeta y la mirada tranquila. No venía vestido de rico ni de pobre, venía seguro. En el pueblo los rumores corrieron. Un inversionista buscaba comprar tierras grandes. Don Ramiro se arregló rápido. No era día para orgullo, era día para salvarse. La hacienda estaba golpeada, cercas rotas, pasto seco, trabajadores cansados. Don Ramiro fingió sonreír, pero por dentro estaba desesperado. «Bienvenido, señor», dijo con voz calculada. Julián lo miró sin prisa. Reconoció el mismo tono que lo humilló. «Vengo por negocios», respondió. Y esa frase, fría y corta, empezó a cambiar el aire. Camila apareció en el corredor principal, más seria, menos brillante. Al ver al visitante, sintió algo extraño. Esa cara le sonaba, pero no encajaba con su memoria de campesino. Julián giró apenas la cabeza. Sus ojos se cruzaron. Ella se quedó quieta. El silencio fue incómodo. No había romance en ese momento. Había pasado y deuda emocional flotando. Don Ramiro ofreció café. Habló de tradición, de familia, de honor. Julián escuchaba como quien mide terreno. Cuando el patrón preguntó cuánto estaba dispuesto a pagar, Julián abrió la carpeta, deslizó un documento y dijo, «No vengo a negociar una parte, vengo a comprar la hacienda completa». El rostro de don Ramiro se endureció. Camila tragó saliva.
y el pueblo aún no sabía quién era él. La mesa se volvió un campo de batalla sin gritos. Don Ramiro intentó inflar precios, disfrazar daños, ocultar deudas. Julián no discutía, mostraba cifras. Una por una, las excusas del patrón se caían. Era como ver a un toro chocando contra una pared. Camila observaba en silencio, sintiendo que ese hombre no era un extraño, era un recuerdo que volvió con más fuerza. Esa noche, Camila buscó información en el pueblo. Preguntó nombres. Un anciano le dijo la verdad como quien suelta una piedra. Ese es Julián, el que usted dejó botado. Camila sintió vergüenza y rabia mezcladas. ¿Cómo era posible? El campesino que ella rechazó ahora estaba a punto de firmar la compra de todo lo que su familia presumía. Al día siguiente, don Ramiro estalló. «Esto es una trampa. Usted no puede venir a humillarme en mi propia casa», gritó. Julián lo miró fijo. «Usted me humilló cuando yo no tenía nada», respondió. No alzó la voz. Eso fue peor. El patrón sintió que cada palabra le quitaba aire. Camila bajó la mirada, como si el suelo se abriera. Julián se levantó, caminó hasta la ventana y miró la tierra. «Esta hacienda no se pierde por mí», dijo. «Se pierde por su orgullo y sus deudas». Don Ramiro quedó helado. Camila intentó hablar, pero su garganta no respondió. Julián regresó a la mesa, señaló la firma y dejó claro: «Hoy se decide todo, y no habrá segundas oportunidades». La firma fue como un disparo sin bala. Don Ramiro sostuvo el lapicero temblando. Sus manos, antes firmes, ahora estaban débiles. Miró a su hija esperando apoyo, pero Camila no podía defender lo indefendible. Con rabia contenida, estampó su nombre. Julián firmó después, sin celebración. Solo un cierre. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier insulto. En el pueblo, la noticia explotó. La hacienda cambió de dueño. Algunos no lo creían. Otros sonreían por dentro. Don Ramiro había aplastado familias enteras con abusos y pagos injustos. Ahora, la vida le cobraba. Julián caminó por el patio grande y miró a los trabajadores. No les habló bonito, solo dijo: «Desde hoy se paga justo, el que trabaje progresa». Camila se acercó al atardecer, con los ojos húmedos pero orgullosos. «Julián, yo no sabía», murmuró, buscando una salida. Julián no se movió. «Sí sabías», respondió. «Sabías lo que dijiste, sabías lo que hiciste». Camila sintió el golpe como si fuera una bofetada. Quiso justificarse con juventud, presión, familia, pero no encontró palabras limpias. Julián dio un paso, lo suficiente para que ella entendiera que no había espacio para manipulación. «No volví por ti», dijo. «Volví por mí, por el hombre que me dejaste tirado». Camila respiró hondo, tratando de sostenerse, y en ese instante comprendió lo peor. Él ya no necesitaba su amor, y eso dolía más que cualquier rechazo. Don Ramiro no aceptó la derrota. Empezó a mover hilos en la sombra, abogados, rumores, amenazas veladas. Quería hacerle la vida imposible a Julián. «Ese campesino no se queda con lo mío», decía con veneno. Pero la tierra ya tenía dueño legal, y los trabajadores, por primera vez, estaban del lado del nuevo patrón. Julián modernizó la hacienda rápido: riego, maquinaria, control de cuentas. La producción subió como si la tierra respirara. Los mismos que antes sufrían ahora veían resultados. Eso encendió más la rabia de don Ramiro, porque su fracaso quedaba expuesto. No era mala suerte, era mala administración y soberbia. Una noche, alguien incendió un galpón pequeño. Julián llegó cuando las llamas aún mordían madera. No gritó. Miró el fuego como quien entiende el mensaje. Al día siguiente, reunió a todos. «Aquí nadie me asusta. El que quiera guerra, la va a perder». La firmeza cortó el aire. Don Ramiro, desde lejos, supo que había cruzado una línea peligrosa. Camila escuchó el mensaje y sintió miedo real. No por Julián, por su padre. Porque Julián ya no era el muchacho que se iba llorando. Era un dueño que pensaba, que actuaba, que no se quebraba. Y cuando un hombre así decide defender lo suyo,
El que atacó primero suele terminar aplastado por su propio odio. El incendio fue la primera advertencia. La segunda llegó en forma de inspección. Un funcionario apareció con papeles y amenazas de clausura por irregularidades. Julián lo escuchó y no se alteró. Revisó sellos, firmas, fechas. Todo olía a montaje. El hombre insinuó una solución rápida si pagaba. Julián lo miró fijo. Aquí no se compra la ley. Esa noche, Julián reunió a su equipo y habló claro. No era paranoia, era estrategia. Alguien quiere sacarme por la fuerza, dijo. Puso vigilancia, aseguró bodegas y guardó copias de documentos fuera del pueblo. No confiaba en nadie que hubiera servido a don Ramiro por miedo. Los trabajadores lo vieron serio y entendieron que la guerra ya estaba declarada. Don Ramiro, consumido, buscó aliados viejos, prestamistas, políticos locales, gente que le debía favores. Quería que Julián se cansara, que se fuera, que volviera a ser campesino. Camila lo escuchó planeando y por primera vez sintió asco. Su padre ya no defendía un patrimonio, defendía su ego herido. Camila intentó frenarlo. «Papá, ya firmaste». «Déjalo», suplicó. Don Ramiro la miró como si fuera traidora. «Tú lo hiciste volver», escupió. Camila se quedó helada. Comprendió que su rechazo no solo rompió un amor, encendió una tragedia. Y ahora el hombre que ella humilló se enfrentaba al monstruo que ella ayudó a alimentar. El sabotaje grande llegó con el agua. Una madrugada, la manguera principal de riego apareció cortada y el reservorio drenado. La tierra amaneció sedienta. Julián recorrió el daño en silencio, con la mandíbula marcada. Sabía que eso podía arruinar semanas de trabajo. Los peones lo miraban esperando un estallido. Pero Julián solo dijo, «Hoy no se llora, hoy se arregla». En pocas horas, montaron un plan alterno. Julián contactó proveedores, alquiló bombas, improvisó canales. Pagó extra, trabajó al lado de todos. Ese gesto cambió algo profundo. Los trabajadores lo empezaron a respetar como líder real, no como patrón. Mientras don Ramiro destruía por rabia, Julián construía por visión. Pero alguien dentro estaba filtrando información. Cada movimiento de Julián era respondido con un nuevo ataque. Esa noche, revisó listas, turnos, accesos. No acusó a ciegas. Solo observó. Detectó una ruta repetida cerca del establo. Pidió a un hombre de confianza que siguiera sombras sin hacer ruido. La traición siempre deja huellas. Al amanecer, atraparon al culpable, un capataz antiguo, pagado por don Ramiro. El hombre pidió perdón, dijo que tenía deudas, que lo amenazaban. Julián no lo golpeó, lo miró con desprecio limpio. «Aquí no se compra la lealtad con miedo», dijo. Lo expulsó y dejó claro que el próximo ataque tendría consecuencias legales y públicas. Y eso asustó de verdad. Camila buscó a Julián a solas. Llegó con el rostro cansado, sin maquillaje de orgullo. «Mi papá no va a parar», dijo. Julián no la invitó a entrar. «No es mi problema», respondió. Camila tragó saliva. «Sí lo es, porque va a destruir lo que tú construiste». Julián la miró por primera vez con atención real. «Entonces dile que lo intente». Ella bajó la voz. «Yo te rechacé por vergüenza, por presión, por miedo a perder mi vida cómoda. Fui cobarde», admitió. Julián no se suavizó. «Tu comodidad me costó años de hambre», dijo. Camila sintió que se le partía algo por dentro. Por primera vez, entendió que el daño no fue solo sentimental, fue humillación pública, fue desprecio humano. Camila quiso tocarle el brazo, pero él se apartó. «No vengo a pedirte amor», insistió. «Vengo a avisarte. Mi papá está dispuesto a todo». Julián respiró hondo. «Yo también», soltó. No era amenaza vacía, era certeza. Camila se dio cuenta de que Julián ya no era un hombre que suplica, era un hombre que defiende territorio. Esa noche, don Ramiro cruzó la línea final. Mandó a robar el libro de cuentas y un contrato grande de producción. Sin esos papeles, Julián quedaba expuesto. Pero el plan falló por un detalle.
Julián ya tenía copias guardadas fuera. Cuando se enteró del robo no se desesperó. Sonrió por primera vez. Pero no de alegría. Sonrió porque ya tenía la prueba que necesitaba. Al día siguiente, Julián convocó al pueblo en la plaza. No era show, era justicia pública. Llegó con documentos, pruebas, testigos y una denuncia formal lista. El ambiente se tensó. La gente nunca había visto a alguien enfrentar a don Ramiro con evidencia y calma. Don Ramiro apareció furioso, creyendo que podía intimidar como siempre. Julián levantó la voz lo justo. Han intentado quemar, sabotear, extorsionar y robar. Y ya sé quién, dijo. Don Ramiro se rió con desprecio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llorar como campesino?, provocó. Julián mostró el recibo de pago al capataz traidor, con firma y fecha. La risa se le cortó al patrón como si le apretaran el cuello. La gente murmuró. Algunos peones antiguos, antes sumisos, empezaron a hablar. Contaron abusos, amenazas, pagos injustos. La plaza se convirtió en tribunal moral. Don Ramiro intentó gritar, pero ya no dominaba el aire. Camila observaba detrás, pálida, entendiendo que la máscara de su padre se estaba cayendo frente al pueblo entero. El policía local tomó el documento y miró a don Ramiro serio. «Esto es grave», dijo. Don Ramiro retrocedió un paso, sin creerlo. Julián lo miró sin odio, solo con firmeza. «La hacienda ya no es tuya, y el miedo tampoco». En ese momento don Ramiro entendió que estaba perdiendo lo único que siempre lo sostuvo, el control. Y esa pérdida lo iba a destruir. La denuncia avanzó más rápido de lo que don Ramiro imaginaba. Las pruebas eran claras, los testimonios firmes, y el pueblo ya no tenía miedo de hablar. Lo que antes era rumor, ahora era expediente formal. El patrón comenzó a sentir el peso de algo que nunca había soportado. Consecuencias. Los bancos, atentos al escándalo, revisaron movimientos antiguos. Aparecieron cuentas dudosas, préstamos ocultos y garantías infladas. La autoridad ya no miraba con respeto, sino con sospecha. Don Ramiro intentó activar viejos contactos, pero nadie quería hundirse con él. El poder sin respaldo real se evapora rápido. Camila vivía entre vergüenza y culpa. Veía cómo la imagen de su familia se desmoronaba. Quiso ayudar, pero cada intento era inútil. Su padre no pedía perdón. Solo buscaba venganza, y eso lo empujaba más profundo al abismo. Julián, mientras tanto, seguía trabajando. No celebraba la caída ajena. Simplemente mantenía firme su proyecto. Sabía que si se distraía con odio, perdería enfoque. Su fuerza no estaba en humillar. Estaba en sostener lo que había construido. El día que citaron a don Ramiro a declarar, el pueblo entero lo supo. Entró al edificio judicial con traje impecable, pero sin la seguridad de antes. Los murmullos lo rodeaban como sombra. Ya no era el hombre intocable. Era el acusado. Dentro, los documentos hablaron más fuerte que cualquier discurso. Transferencias, pagos indebidos, contratos manipulados. Cada hoja era un golpe seco. Don Ramiro intentó justificarse con tradición y autoridad, pero la ley no negocia nostalgia. Camila lo esperó afuera con lágrimas contenidas. Cuando salió, su padre no gritó, no amenazó, solo caminó con la mirada perdida. Era la primera vez que parecía viejo. No por edad, sino por derrota. Julián observó desde la distancia. No con burla, con claridad. La vida no estaba vengándose por él. Estaba equilibrando lo que estuvo torcido por años. Las deudas comenzaron a cerrarle puertas. Acreedores exigieron pagos inmediatos. Algunas propiedades menores fueron embargadas. Don Ramiro vendía piezas de su antiguo imperio como quien vende recuerdos rotos. El orgullo fue lo último en caer. Intentó negociar con Julián en secreto. Lo citó en una bodega vieja. «Podemos arreglar esto», dijo, ofreciendo alianzas tardías. Julián lo escuchó en silencio, sin emoción visible. «Cuando yo necesitaba dignidad, usted me ofreció desprecio», respondió Julián con voz firme. «Ahora necesita ayuda, y no sabe cómo pedirla». Don Ramiro sintió el golpe más fuerte que cualquier acusación pública. No hubo trato.
No hubo alianza, solo un cierre definitivo. Don Ramiro entendió que no había puente de regreso. Su caída no fue obra de Julián. Fue resultado de su propio carácter. Camila buscó a Julián una última vez, no para recuperar amor, para entender. ¿Nunca me quisiste de verdad?, preguntó con voz quebrada. Julián la miró con una mezcla de recuerdo y serenidad. Te quise cuando no tenía nada, respondió. Pero aprendí que el amor sin respeto es una trampa. Camila sintió que esa frase le cerraba todas las puertas que dejó abiertas años atrás. El pueblo empezó a ver en Julián algo más que éxito. Veían carácter, veían coherencia, veían un hombre que regresó no para aplastar, sino para demostrar que el desprecio no define destino. Y mientras la antigua familia dominante se desmoronaba, la hacienda florecía con nuevos cultivos, salarios justos y cuentas claras. El contraste era brutal. El campesino rechazado ahora sostenía el valle entero. La sentencia no fue cárcel inmediata, pero sí multa millonaria y pérdida de varias propiedades restantes. Don Ramiro quedó oficialmente manchado. El apellido que antes abría puertas, ahora generaba distancia. El poder que construyó con miedo se desmoronó en silencio. La antigua casa principal fue subastada. Algunos esperaban que Julián la comprara por revancha. Él no asistió. No necesitaba ese símbolo. Ya tenía la hacienda, el respeto y la estabilidad. No buscaba trofeos, buscaba legado. Camila se mudó a una vivienda más pequeña con su padre. La comodidad desapareció. La vida sencilla le mostró realidades que nunca quiso ver. Cada vez que cruzaba el pueblo, sentía miradas distintas. Ya no era la hija intocable. Mientras tanto, la producción de la hacienda aumentaba. Nuevas alianzas, nuevos mercados. Julián no hablaba del pasado, solo miraba adelante, y eso era lo que más contrastaba con la amargura que consumía a su antiguo suegro. Un año después, la hacienda era modelo regional. Técnicas modernas, pagos transparentes, trabajadores capacitados. El valle respiraba distinto. La prosperidad dejó de ser privilegio y se volvió sistema. Fragmento 2. Don Ramiro enfermó. No por golpes físicos, sino por desgaste emocional. El orgullo no soporta bien la caída. Camila lo cuidaba en silencio, enfrentando consecuencias que nunca imaginó. Una tarde, don Ramiro pidió ver a Julián, no como rival, como hombre derrotado. El encuentro fue breve. No hubo insultos, solo una frase seca. Subestimé tu valor. Julián respondió sin rencor. No subestimó mi valor. Sobreestimó su poder. Esa verdad quedó flotando como cierre inevitable. Camila comenzó a trabajar por primera vez en su vida. Consiguió empleo en un pequeño comercio del pueblo. El esfuerzo la transformó. Aprendió lo que antes ignoraba, el peso real de cada moneda ganada. En más de una ocasión cruzó miradas con Julián desde lejos. Ya no había orgullo en ella, tampoco súplica, solo entendimiento tardío. Julián observaba esos cambios sin intervenir. No necesitaba salvarla ni castigarla. Cada persona debía enfrentar su propio proceso. El respeto que ahora sentía por él no venía del dinero. Venía del carácter que mostró cuando fue rechazado y cuando triunfó. La hacienda expandió operaciones a terrenos vecinos. Julián invirtió en educación agrícola y becas para hijos de trabajadores. Quería romper el ciclo de dependencia que marcó su juventud. El pueblo dejó de hablar del escándalo y empezó a hablar del progreso. La historia del campesino rechazado se volvió lección para padres y jóvenes. Don Ramiro, debilitado, escuchaba esos relatos desde su casa modesta. Comprendió tarde que el verdadero poder no está en humillar, sino en construir. La transformación del valle era visible, y nadie podía negarlo. Un festival agrícola reunió a todo el pueblo. Julián fue invitado como patrocinador principal. Subió al escenario sin arrogancia, vestido sencillo, mirada firme. En su discurso no habló de revancha, habló de oportunidades, de disciplina, de dignidad. El aplauso fue sincero. Camila escuchó entre la multitud. No lloró, no intentó acercarse,
Simplemente aceptó que el hombre que rechazó ya no necesitaba su aprobación. La diferencia era clara. Ella perdió por miedo. Él ganó por convicción. Años después, cuando alguien preguntaba cómo comenzó todo, la respuesta siempre era la misma. Lo rechazaron por ser campesino. Pero esa frase ya no sonaba a burla, sonaba a advertencia. Julián no volvió a hablar de aquel día frente a la casa grande. No necesitaba recordarlo. La hacienda, los trabajadores y el progreso hablaban por él. Camila aprendió que el desprecio tiene precio. Don Ramiro aprendió que el poder sin respeto es frágil. El pueblo aprendió que el origen no define destino. Porque el hombre que se fue humillado regresó dueño de la tierra, pero sobre todo, dueño de sí mismo. Y esa es la riqueza que nadie puede arrebatar.